Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana y con mis compañeros Karen, Rafa. Tenemos mucha información, música, teatro, cine, artes visuales. Rafa. En efecto, mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos y vamos a estar platicando desde Bonn, Alemania, del festival consagrado a uno de los más grandes genios musicales de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven, pero tenemos mucho más que compartir, estas imágenes, este mural. Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, arte y fantasía se mezclan en la obra de Dulce Pinzón, quien acompañará a Angélica Belleira en la sección de pulsiones y de quiénes son las imágenes que tenemos a la espalda. Laura. Efectivamente vamos a tener esto y mucho más porque también tendremos la sección de cine de todos los jueves. Julio López estará aquí platicando con el director, con los productores de la película, el documental Mexicanos de Bronce. Es realmente, Rafa, Karen, una oportunidad para ver cómo el arte tiene un poder transformador. Y de manera particular el rap, así que la invitación es a que se queden con nosotros. Comenzamos. Arte y tecnología convergen este fin de semana en el Gallery Weekend México. El objetivo es darle visibilidad al circuito de galerías, hacer del arte contemporáneo o darle al arte contemporáneo un fin de semana en el cual pueda ser protagónico en el país, acercar al público y generar conversaciones en torno al arte. Del 20 al 23 de septiembre se llevará a cabo la sexta edición de Gallery Weekend Ciudad de México, en la que por primera vez habrá pop-ups de galerías de otros países. La novedad de este año es que tenemos un número récord de galerías participantes, 43 para esta edición. En esta edición inauguramos un salón dedicado al arte y su cruce con la tecnología. Esto lo hacemos este año en colaboración con la Fundación Telefónica y presentamos un proyecto de un colectivo suizo que se llama Mediengruppe Bitnik. Tanto las galerías extranjeras como el salón va a ser en Praga 33. Gallery Weekend estará presente en 43 galerías de las colonias Polanco, San Ángel, Lomas de Chapultepec, Condesa, Juárez, Roma, San Miguel Chapultepec, San Rafael, Tabacalera, Santa María la Ribera y Anáhuac. La invitación es a ver las exposiciones, a recorrer los espacios y a conocer el trabajo de los artistas. Noticias 22, Irma Gallo. Con la participación de 2,000 artistas en 190 actividades, Coahuila se vestirá de fiesta. Y esto ocurrirá del 10 al 28 de octubre. El Festival Internacional de las Artes Julio Torri llega a su 17ª edición en Coahuila y presentará 190 actividades en los 38 municipios del estado que incluyen disciplinas como música, danza, teatro, literatura y cine. Que son precisamente propuestas en donde no hay fronteras, ¿no? Traemos actividades de todas partes del mundo, por supuesto nacionales y siempre con un espacio muy importante, un foro muy importante para todo el talento coahuilense, ¿no? Porque este foro precisamente buscamos que se haga un gran intercambio entre el mismo talento coahuilense, que son 5 regiones, es un estado muy grande el que tenemos, Coahuila. Con el estado de Campeche y el municipio de Musquis como invitados de honor, esta fiesta de las artes contará con la participación de más de 2,000 artistas, la mitad de ellos coahuilenses. En el caso de Campeche nos encanta la idea de que norte y sur se junten, se reúnan, compartamos experiencias, compartamos también cultura, que somos realidades bien distintas. Parece que no es un mismo México, pero sabemos que es un México muy diverso. Y el norte y sur, en este caso, vamos a unirnos en este festival. Campeche viene con unas propuestas muy interesantes que van desde sus ballets folclóricos, trae música, trae danza, trae presentaciones de libro, trae muestras gastronómicas, en fin, creo que va a ser un intercambio muy interesante.
El Festival Internacional de las Artes, dedicado al escritor saltillense Julio Torri, se llevará a cabo del 10 al 18 de octubre y la programación completa puede consultarse en la página coahuilacultura.gov.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Y de Torreón nos vamos directamente a Bonn, Alemania. Ya lo anticipábamos, el lugar donde nace Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes músicos, más influyentes en la historia sonora de la humanidad, y que tiene también su propio festival cargado de sonoridades, del cual nos platica esta noche nuestra querida amiga y corresponsal de la Deutsche Welle, María Luz Moraleda. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, amigos del Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. María Luz, ¿qué nos puedes contar de este festival de Beethoven? Pues es un festival que tiene más de 200 años de historia y que da la bienvenida siempre a orquestas de primera línea y renombrados solistas. Este año fue la Filarmónica de Radio Francia la que, como marca la tradición, inauguró el festival con las sinfonías de Beethoven, retransmitidas en directo y de forma gratuita en la Plaza del Mercado de la ciudad de Bonn, ciudad natal del compositor alemán y la antigua capital de Alemania Occidental. Pero aún están a tiempo de disfrutar de sus más de 70 conciertos de música clásica hasta el próximo 23 de septiembre. En el programa del director de orquesta Christoph Sperring destacan solistas como la violinista Patricia Kopachinskaya y el pianista Andreas Schiff. Se antoja ir este fin de semana y platícanos, hay un tema central que es el destino. ¿Qué tiene que ver con Beethoven él mismo? Bueno, la directora del festival, Nike Wagner, tataranieta del compositor Richard Wagner, eligió este lema porque, según ella, el destino es parte esencial de la vida de Beethoven. El compositor logró rebelarse contra su propia sordera y convertirse así en uno de los compositores más grandes del mundo, contando historias grandiosas también de decadencias. Y, además de eso, la Quinta Sinfonía, escrita en 1808, pasó a la historia como Sinfonía del Destino, un sobrenombre que la rodea pese a la incertidumbre de su origen. Al parecer, el sobrenombre de Destino, Sinfonía del Destino, se lo dio el secretario y biógrafo de Beethoven, Anton Schindler, cuando éste le preguntó al compositor por las 4 contundentes notas del inicio, ese ta-ta-ta-tan de Beethoven, le respondió el compositor que así llama el destino a las puertas. Sin embargo, cuando hay expertos que dudan de la veracidad de esta respuesta que cuenta su biógrafo. Una leyenda que trasciende sin duda a la misma melodía. ¿Y qué más podemos encontrar allá a propósito de Beethoven en Bonn, Alemania? Platícanos, María Luz, por favor. Pues por supuesto siempre se puede visitar la casa natal del compositor, un edificio que es ahora casa museo y un centro de peregrinación para los amantes de su música, y en ella se puede encontrar el autógrafo incompleto de su 9ª sinfonía, declarada Patrimonio de la Humanidad, y por supuesto el monumento a Beethoven, que se inauguró por sus 75 cumpleaños y que dio lugar al primer festival de Beethoven, del que todavía hoy, 200 años después, seguimos hablando. Eso sí, si son unos amantes de este compositor, entonces les recomiendo que esperen a las Navidades de 2019 o al 2020, en realidad, donde habrá cientos de eventos dedicados al 250 cumpleaños de este compositor tan internacional. Les saluda María Luz Moraleda desde DW Deutsche Welle, Berlín. Muchas gracias, María Luz. Pues hacer maletas para entonces. Un abrazo. Gracias, María Luz Moraleda. Pues ahí está el reporte desde Bonn, Alemania. Y bueno, no solo este fin de semana en el Beethoven Fest, ya escuchamos también las Navidades del 19. Bien pronunciado, Rafa. No, bueno, no. Después de escuchar a María Luz Moraleda que... Beethoven, Ludwig von Beethoven. Excelente. Y la hija de Wagner. Ya voy aprendiendo alemán. Pero ahí está la propuesta para viajar de manera particular, no solo a Alemania, sino muy puntualmente a Bonn para celebrar este genio. Bueno, pues antes de la pausa les vamos a compartir algunas imágenes de la entrega del premio Luz de Plata, Karen. Es la primera vez que se otorga este reconocimiento que celebra la creación artística y las industrias creativas, además de promover la generación y el acceso de bienes y servicios culturales. El premio les fue otorgado a Berta Navarro por trayectoria y a Ignacio López Tarso. Ahí veíamos algunas de las imágenes, vamos a la pausa.
Bueno, lo que les vamos a presentar a continuación, yo creo que les va a llamar mucho la atención porque tiene que ver con la inclusión. Sí, es que aquí adquiere un nuevo cariz al apoyarse en las nuevas tecnologías y con esta aplicación podemos apapachar a quienes más lo necesitan. En la actualidad, se ha incrementado el debate sobre lo que implica el lenguaje inclusivo, por lo que un grupo de jóvenes mexicanos está desarrollando una aplicación que busca romper las fronteras del lenguaje con la comunidad sorda en México. Apapacho es un puente que va a romper las barreras del lenguaje entre las personas que hablan lengua de señas, que se comunican en lengua de señas, y las que no. Es una app que va a leer la lengua de señas y traduce a voz y a texto y viceversa. Si tú quieres ingresar un texto o ingresar un audio, va a mostrar un avatar que hará la seña. Con la necesidad de motivar la inclusión de la comunidad sorda en México, este grupo de emprendedores desarrolla y aplica la tecnología necesaria para ayudarlos. Todo esto surge porque yo soy hija de padres sordos. Entonces, toda mi vida he estado inmersa en la cultura sorda y siempre he pensado que hay algo que deberíamos de, bueno, que debería de ayudar, ¿no? O sea, debería de facilitarles. Si con todas las barreras que de repente tienen, porque pues la impone la sociedad a veces, llegan tan lejos, imagínate si no tuvieran eso. Este proyecto en un futuro busca ayudar a la comunidad sorda de todo el mundo y crear un grupo multicultural. Ya existe la tecnología, pero lo estamos aplicando a esta parte de la lengua de señas. Y como bien dices, no en todas las lenguas de señas son diferentes en todo el mundo. Entonces, teniendo conocimiento de cómo se hace, cómo se genera la base de datos para que se pueda hacer en lengua de señas mexicana, se podría hacer también en las otras lenguas de señas alrededor del mundo. Tenemos diferentes contactos de la comunidad de sordos del mundo, entonces pues tenemos acceso a diferentes personas que están muy interesadas en el proyecto. La lengua de señas es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico de México. Los invitamos a votar por este proyecto en la página de Facebook de la aplicación. Noticias 22, Andrea Aguilera. Continuando con su exitoso camino por circuitos de festivales, es un honor recibir en esta ocasión al director de Mexicanos de Bronce, lo que nos demuestra el poder que tiene la música para cambiar el mundo, Julio Fernández, quien acompaña a Julio López, a quien saludo con mucho gusto, Julio. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué bueno que estás aquí para hablar de un proyecto que, como decías hace un rato, ¿no? Se fue cocinando lentamente. Así es, pues muchas gracias, Julio. Sí, Mexicanos de Bronce es una película que se entró al horno en el 2011 y hoy, después de 7 años, por fin, pues ya la podemos compartir con el público. Sí, digamos que esta es la historia de un grupo de raperos, ¿no? De gente que se dedica a hacer rimas dentro del reclusorio Oriente, si no me equivoco, ¿no? Sí, Mexicanos de Bronce es la historia de un grupo de hip hop que conocimos en el reclusorio Oriente. Nosotros íbamos con la intención de hacer una película sobre el regreso a la calle. Esa era en realidad nuestra motivación, ¿no? El objetivo. Y comenzamos la película con alguien más, un personaje muy interesante, pero que estuvo involucrado en un motín, y una vez que esto pasó, no pudimos seguir trabajando con él. Pero para entonces ya conocíamos a Rocky, Jones y Bullet, que son los protagonistas de esta película, y bueno, reunían cualidades muy importantes que nosotros buscamos en nuestros personajes, y eso nos llevó a hacer esta película. ¿Qué tan complicado fue no caer en una apología, ¿no? Porque finalmente nos presentas la historia de estos personajes, nos cuentan ellos mismos por qué están ahí, ¿no? Y pues todo lo que les sucedió antes para llegar a este lugar y los sueños que tienen al salir. Pues esa preocupación siempre estuvo por delante, ¿no? O sea, nosotros nunca pretendimos, y espero no haberlo logrado, ¿no? Hacer una apología del crimen. Lo que queríamos era eso, explorar, hurgar un poco en las vidas de estas personas que
están ahí y que parecen el resultado de un problema sistémico y estructural de pobreza y violencia que es una espiral sin salida, ¿no? Entonces, pues nada, eso fue. ¿Qué tan complicado fue meter las cámaras y los micrófonos ahí? Porque literalmente pues están con ellos en los conciertos, en las grabaciones de sus discos, pero también hasta comen con ellos. Pues sí, mira, complicado, como cada equipo que entra a una cárcel es complicado definitivamente, pero tengo que decirte también que estábamos en este espacio que puede entenderse como un oasis de paz y cultura dentro de la prisión, ¿no? Todas las escenas que se ven en esta película son en el auditorio, que es este espacio que es como una tregua de paz donde la gente va y tiene actividades catárticas, artísticas, culturales de todo tipo y que son súper importantes en un centro penitenciario. Nosotros veíamos que Rocky, Jones y Bule tenían una capacidad impresionante para compartir sus historias a través de canciones y muy rápido nos sedujeron como escritores, ¿no? O sea, es gente que con muy pocos elementos tiene una gran capacidad para envolverte en una historia y compartirte cosas dolorosas y profundas de vidas que pues, no muchos conocemos. En nuestro país se han filmado películas documentales sobre distintas historias en la cárcel, entre ellas tenemos Los ladrones viejos de Berardo González, por ejemplo, ¿no? Tenemos Presunto culpable también por ahí, ¿no? Y otra película filmada, una producción mexicana que se llama Mi vida adentro, ¿no? ¿Qué ofrece en ese sentido de diferencia a una película como Mexicanos de Bronce? Pues sí, ya parece que es hasta un género, ¿verdad? Los documentales de las cárceles mexicanas. Eso tengo que decir que también era una preocupación, ¿no? Para nosotros como creadores, ¿qué vamos a aportar que no se haya dicho ya? Y te repetiría eso, que para nosotros lo más importante era contar una historia sobre el reencuentro con la libertad. Eso es lo más importante que creo sucede en Mexicanos de Bronce. No es tanto una crítica al sistema penitenciario o al sistema judicial como es Presunto culpable, ¿no? Nosotros lo que queríamos era indagar en las circunstancias de las que vienen los hombres que están ahí en las cárceles y que muchos de ellos pasan la mayor parte de su vida ahí dentro, ¿no? Entran y salen todo el tiempo, en fin, era eso, ¿no? ¿A qué se enfrenta un hombre cuando recupera su libertad? Ya casi para terminar, me gustaría que me dijeras cómo ha sido recibido. Y recuerdo que hace un par de años estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, pero ha ido a otros lugares como Nueva York también. Pues sí, afortunadamente la película ha sido bien recibida, creo que despierta muchas conciencias y sacude a la gente porque la denuncia, digamos que está dada por default en esta película, pero creo que la gente se conecta con los personajes porque hablan de cosas que son universales. Yo creo que todos alguna vez hemos sentido temor y nos hemos sentido paralizados por encontrarnos con nuestro pasado y eso es algo que también sucede en esta película. Entonces creo que cumple con alguna idea importante de la universalidad que deben de haber en las películas. Pues muchísimas gracias, ahí lo tienen, Mexicanos de Bronce, que llega la próxima semana, la cartelera, digamos, al circuito cultural, es una producción de Perro Rojo, también está Cine Caníbal y Canal 22 se sumó también en la parte final de este trabajo que de verdad vale muchísimo la pena, se lo repito, llega la próxima semana, a la Cineteca Nacional es una de las sedes donde estará. No le cambien, vamos a tener mucha más información aquí en Noticias 22, regresamos en un momento. Bueno, hemos venido presentando una serie de trabajos en torno a este tema. Luego del sismo del año pasado, se conformó una comisión para supervisar el proceso de restauración de nuestro patrimonio histórico. Veamos de qué se trata. Los sismos del 2017 dejaron grandes daños al patrimonio del país. Desde un principio, se organizaron brigadas para evaluar las afectaciones en 11 estados y realizar los programas para atender cada inmueble, zona arqueológica e incluso objetos afectados. Para garantizar la transparencia de los trabajos,
la Secretaría de Cultura le pidió a Federico Reyes Heroles, Roberto Meli, Francisco Serrano, Javier Cortés Rocha y Wolfi Cottom integrar el Comité Ciudadano para supervisar los procesos de restauración. Mira, los daños mayores afortunadamente no son los más, ¿no? Aunque son muchos. Pero yo diría, salvo que me pueda yo estar equivocando, que alrededor de un 60%, 70% son daños menores. Hay que acordarse que también hay daños a los inmuebles y daños a los muebles, es decir, a los objetos, ¿no? Entonces es otra cosa que han llevado muy bien. Como es de suponerse, es muy fácil que ante una tragedia así, pues se dan hurtos y muchas cosas, y eso creo que lo tienen muy controlado, y yo creo que es algo que también hay que celebrar. Creo que estamos en este momento en el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque lógicamente los edificios, los monumentos que se han venido interviniendo son en general los de daño moderado. ¿Por qué? Porque los otros necesitan una reflexión mayor y una preparación mayor. Los de daños moderado, estamos hablando de inyección de grietas en muros, en bóvedas, etcétera, que son procedimientos muy conocidos, muy manejados. Pero desde luego el problema fundamental suele ser el de la teoría. ¿Hasta dónde podemos avanzar? ¿Hasta dónde tenemos que tratar de respetar al máximo el mensaje que existía en ese edificio? Los sismos dañaron 2.340 bienes inmuebles y 5.789 bienes muebles, en su mayoría templos, conventos y capillas del periodo virreinal y del siglo XIX. Destacan el Centro Histórico de Xochimilco, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, así como los 14 monasterios franciscanos en las faldas del volcán Popocatépetl. Y nosotros tenemos un compromiso con dos valores. Uno es la integridad, pero otro es la autenticidad. Entonces nosotros no podemos, cuando ya se cayó, no lo podemos reconstruir. Aunque tengamos las fotos, aunque tengamos los planos. Tendríamos que proponer algo que mande el mismo mensaje, pero en términos del lenguaje de hoy. Entonces, sí se puede. Hay que ver en qué casos, hay que ver cómo, y con mucha calidad y mucho talento. Y sin tratar de inventarse lo antiguo. Eso sí es un pecado que no se puede permitir. Yo diría que una consigna casi, que es la número 1, que no se vuelva a caer, que no se vuelva a dañar el patrimonio. Esa es la primera. Después, maneras de arreglar eso, dependiendo de los casos, hay básicamente dos extremos. Uno que es reconstruir y volver las construcciones a ser iguales en lo posible a lo anterior, y otras en las que eso ya no es posible y hay que modificarlas. En ambos casos creo que debe de haber un consenso. No es porque una persona dice una cosa o la otra. Hay que destacar la labor de restauradores e incluso estudiantes de arte, arquitectura, historia e ingeniería que han participado en los trabajos, pero sobre todo el apoyo de las comunidades. Realmente la respuesta de las comunidades fue muy madura. ¿Por qué? Porque se les sacó de los templos para evitar peligro. Y entonces, pues ya por meses, pues han tenido que estar celebrando las ceremonias bajo unas lonas, bajo unos toldos, con una gran madurez, con una gran serenidad. No ha habido desesperación por el hecho de que no están disponiendo de sus templos. Y claro, en la medida en que se van entregando los que ya están restaurados, pues la gente se tranquiliza, ve que las cosas caminan. Los trabajos de restauración continuarán. El Consejo Ciudadano tiene muy claro el camino que debe seguir el Plan Maestro, el cual
fue creado para hacer frente a los daños ocasionados por los sismos y que se encuentra en la página que aparece en pantalla. No podemos permitir que nadie se vuelva a dañar en la medida de nuestras posibilidades. Esa sería la primera consigna. Y la segunda, que es muy ambiciosa, que lo nuevo que se haga sea bello y trascienda nuestro tiempo, pero sea testimonio de nuestro tiempo. Dos principios. Uno es la necesidad de la atención permanente. ¿Por qué? Porque nos acordamos del patrimonio el día que hay un sismo, el día que hay un problema. Y se nos olvida que las cosas se tienen que estar atendiendo constantemente. O sea, que no puede ser que a la azotea, a la cubierta de un templo, no se suba nunca a revisar, a quitar el casco de refresco que está tapando la bajada de agua, a quitar las varas de los cohetes. Y los problemas muchos se generan por la incuria, por la falta de atención, por la falta de mantenimiento. La otra, que tengamos conciencia de la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque se dice, no, pues es que los templos son propiedad de la nación, pues que venga el gobierno y los atienda, ¿no? Claro. No, es que es responsabilidad, sí, del gobierno, pero también de los responsables de los templos y de las comunidades. Noticias 22, Alberto Aranda. La intervención coreográfica S19 y el espectáculo multidisciplinario Elegía del Retorno se presentó este jueves 20 en la explanada Ángela Peralta del Palacio de Bellas Artes. Esto con motivo de la conmemoración de los sismos, no solo del año pasado, sino también de 1985. La intervención coreográfica S19 y el espectáculo multidisciplinario Elegía del Retorno se presentaron este jueves 20 de septiembre en la explanada del Palacio de Bellas Artes para conmemorar los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Esa es una de las características de las intervenciones al espacio público, como en este caso, que es una pieza pensada y realizada expresamente para plazas públicas. Que empezábamos a trabajarla desde el 2015 para hacer la conmemoración de los sismos del 85. La pieza musical S19 es autoría del Dr. David Rodríguez de la Peña, director del Conservatorio Nacional de Música. Se le ocurrió la idea de componer una pieza especial que acompañara la intervención coreográfica y no hubo oportunidad de hacerlo en ese momento, en el 85, y dados los eventos del 17, el nuevo sismo del año pasado, entonces pues, creímos oportuno poder realizarla. S19 cuenta con la participación de más de 200 artistas entre músicos y bailarines. Son 170 alumnos de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y son 70 alumnos del Conservatorio Nacional de Música, también Escuela Profesional del Instituto Nacional de Bellas Artes, 35 músicos y 35 cantantes. Completó el programa multidisciplinario el espectáculo Elegía del Retorno, que encuentra en la poesía de José Emilio Pacheco su fuente de inspiración. El acto poético coreográfico es de la profesora Diana Ruth Zamora. La arena o la malla de la onda asfixia. Es muy agradable poder realmente realizar algo interdisciplinario que desde su concepción está pensada para realizarse así. Y por otro lado, creo que nuestra ciudad necesita mucho de intervenciones al espacio público. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Continuemos con este asunto porque Noticias 22 Digital se suma a esta conmemoración con esta nota que les vamos a presentar, Geochicas. Aunque en México existe un Atlas General de Riesgos, en la emergencia del 19S se necesitaba llenar el vacío informativo sobre lugares dañados. Voluntarios hicieron mapas en Google Street Maps. En este contexto, la comunidad OpenStreetMap, que trabaja en zonas vulnerables alrededor del mundo, se sumó a esta iniciativa para generar datos disponibles para la ciudadanía y sobre todo para los actores que toman decisiones.
Lo que buscamos a través de esos datos es justamente visibilizar, ¿no? Y llamar la atención de todos los que tienen que ver esta situación para actuar y apoyar a la gente. Pero lo muy bueno de eso es que en la gente que tiene capacidad técnica de datos, de análisis, de desarrollo, se formó un grupo que no tiene mucha formalidad, no te puedo decir, es un colectivo, es una comunidad, pero un grupo importante de gente que en ese momento se manejó a través de un chat, pero del año pasado hasta el momento seguimos apoyando el mapeo, en particular de la región de Oaxaca y de Chiapas. Los voluntarios de OpenStreetMap trabajan por medio de aplicaciones digitales, donde registran sitios dañados e indican la magnitud en un mapa con casillas. El voluntario dibuja sobre un fondo satelital, como una simple calca, el lugar que vio en la calle. Otra forma de hacerlo es por fotografías que se guardan en aplicaciones y se suben a la red. Es muy simple, es muy rudimental realmente ese trabajo, pero es un trabajo que pues, es extremadamente necesario porque no existe el dato de los edificios en México y en muchos otros países tampoco. O digamos existe, pero no está liberado. Es el famoso catastro que siempre estamos luchando con OpenStreetMap para obtener su liberación. Si tuviéramos esa capa de catastro para todo el país, pues no tendríamos que hacer ese ejercicio, digamos. La comunidad de OpenStreetMap ha trabajado desde hace un año para consolidar un grupo de datos abiertos y tecnologías humanitarias para reaccionar ante crisis con datos. Y la idea también, te cuento, es que pues, podamos rescatar de la organización espontánea que se dio el año pasado para que las iniciativas que se dieron puedan volver a despertarse cada vez que sea necesario. Los datos son la base para visibilizar una problemática, una falta de, una ausencia de política o una problemática social. Bueno, y la gratitud no reconoce fronteras. Hoy las Salas de México abrazan España. Las Salas de México de Jorge Marín han llegado a la capital española. Madrid se une así a otras ciudades como Tel Aviv, Quebec, Nagoya, Berlín o Singapur, donde las salas desarrollan la imaginación y promueven la interacción del público. Las salas lo que simbolizan es lo que cada quien necesita en ese momento ver, sentir o vivir. Para mí mi obra y en particular esta obra hace una suerte de espejo con quien la usa o con quien la acaba de completar o complementar la obra. Sin una persona al frente no está terminada. La obra vive cuando se pone un madrileño enfrente, un japonés o un mexicano, y esto es, pues otra vez, el tema central es compartir, pero siempre pensando que la experiencia individual también le deje algo a cada uno que la use. Hay personas que necesitarán sentirse libres y volar, hay personas que necesitarán celebrar su propia victoria o la victoria de su país, de su colonia, en fin, es una vivencia totalmente ecléctica la que espero que tengan todos. Para el acto inaugural se contó con la presencia del Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Muy importante que se haya podido traer esta escultura que hermana a la Ciudad de México con muchas otras y que ahora sea un símbolo más de la muy estrecha amistad y colaboración que ha habido con la Ciudad de Madrid. Y desde luego pues expresar una vez más el reconocimiento, el agradecimiento de la Ciudad de México por la ayuda que se recibió en el sismo de hace un año y en el sismo de hace 33. Si bien estas salas de México, como en las otras 8 ciudades, permanecerán fijas en sus distintos países, Jorge Marín tiene otro proyecto itinerante donde las salas vuelan de ciudad en ciudad, y también otros proyectos en el extranjero. El próximo mes en Turquía, en Ankara, estará una exhibición de obra monumental de mi autoría, y es una gira que es en Estambul. También hay otro proyecto para Estados Unidos que se llama Patria Migrante, que es solidarizándonos un poco con el fenómeno de la migración de los mexicanos y en general de los latinoamericanos hacia los Estados Unidos. Entonces es un recordatorio de que migrantes o no migrantes, todos somos seres humanos con toda la dignidad que eso implica. Para Canal 22, desde el Parque Norte en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Asimismo, ya aquí en México de vuelta, la Universidad Autónoma Metropolitana se evoca la memoria de las víctimas del sismo del año pasado.
Con la intención de rememorar lo ocurrido en el sismo de 1985 hace 33 años, Fundación ICA presenta la exposición Memoria Sísmica de la Ciudad de México 1985. La muestra, que recopila fotografías de los daños estructurales ocurridos en edificios emblemáticos de la capital, se presenta en la UAM Azcapotzalco. Esta exposición fue creada para recordar los 30 años del sismo del 85, hace ya 3 años, y fue presentada en el Palacio de Minería durante casi 2 meses hace 3 años. Hoy se vuelve a traer aquí a la Universidad Autónoma Metropolitana. Es una exposición itinerante, son 75 paneles con información, pues básicamente de los colapsos significativos que hubo en el sismo de 1985. Se tratan se tratan temas de infraestructura, hospitalaria, vivienda, centros de trabajo, y luego se aborda una parte mucho más técnica. El recorrido da cuenta de los fallos estructurales desde la construcción de algunos edificios como información académica útil, pero la intención principal es crear un acervo histórico. Todas las fotografías pertenecen básicamente a 3 fuentes. Una es un ingeniero de la práctica de la ingeniería estructural mexicana. La otra, y más importante tal vez, es la Fundación FICA, la Fundación de la ICA. Y la tercera es un arquitecto que se dedicó a hacer una recopilación también de daños y de historias de vida de estos colapsos, que tenía mucha documentación fotográfica. Hay una parte técnica al final de la exposición, pero son muy pocos paneles, aproximadamente 8 o 9 paneles, que habla de daños más específicos, que a los ingenieros nos dicen muchas cosas, pero el resto de los paneles trata de colapsos o de daños en edificios emblemáticos. Por ejemplo, está el Hotel Regis, está el edificio Nuevo León del conjunto Tlatelolco, está la Superleche, que mucha gente desafortunadamente lo usaba para centro de reunión y estaban allí en el momento del sismo. Está el Instituto Cultural, una escuela al sur de la Ciudad de México que presentó el sismo el año pasado también fallas en esa zona. Enfrente se cayó el multifamiliar Tlalpan. La exposición Memoria Sísmica de la Ciudad de México 1985 se podrá visitar hasta el 11 de octubre en la Galería del Tiempo, ubicada en el edificio central de la UAM Azcapotzalco. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Cambiamos de tema y antes de la pausa, queremos contribuir a que este fin de semana esté lleno de arte y cultura, y por eso nuestros amigos del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez nos regalan 10 boletos dobles para el concierto inaugural del 40º foro, que se realizará en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el día de mañana, 21 de septiembre, a las 8 de la noche. Pero eso no es todo, Karen. No, también tenemos más regalos, porque la compañía Delfos les tiene 3 pases dobles para la función del sábado 22 de septiembre a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM, y el espectáculo es a la medianoche. Variedades nocturnas que presenta la compañía Delfos Danza Contemporánea, que codirigen Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz. Nada más, no es a la medianoche, es a las 7, pero se llama espectáculo Variedades El a la espectáculo se medianoche. llama Variedades a la medianoche. Estoy enviando en este momento mi correo, porque lo tienen que hacer ustedes y lo también. único que deben hacer es enviar como yo un correo ahorita. electrónico a la dirección que aparece en pantalla y decirnos a cuál de estas presentaciones quieren asistir. Me llegó el mío. Vamos a una pausa y volvemos. Y bueno, pues, bien, todos, 1, 2, 3. Ayer comentábamos que se cumplieron 30 años de la partida de uno de los pilares del teatro en México. Es un homenaje al director de escena, Julio Castillo. Y bueno, vamos a platicar acerca de este hombre que se mantiene vigente, su obra sigue siendo recordado, Rafa, Karen, por quienes convivieron con él, por quienes lo vieron trabajando en la escena mexicana, y se trata de esto, esta conmemoración. Vamos a ver. La jornada inició con la proyección del documental Ciudad Infierno, el teatro de Julio Castillo, de Eugenio Cobo Felgueres. Mi propósito es el de presentar un pedazo de historia de mi país como yo la vi y la viví. Cuento una serie de experiencias sobre la...
Luego de la tertulia El hijo de Santa Julia sobre el proceso creativo de Julio Castillo, se llevó a cabo una rifa entre el público asistente de 10 ejemplares del citado documental. 95. Posteriormente, se leyeron fragmentos de Todo es teatro, La vida en el arte de Julio Castillo, de Gabriel Pingarrón. Con su puesta en escena de Así que pasen 5 años, Julio volvió a salir con un montaje asombroso e inolvidable. Con su desbordada imaginación y vuelo poético, trasladaba el texto y las imágenes lorquianas a la actualidad, a la modernidad. Poco antes de que esa insólita cantidad de jóvenes estudiantes barbudos y melenudos fueran perseguidos y golpeados en las calles de París y de la Ciudad de México por policías y soldados, resultando muchos de ellos encarcelados o muertos, se lleva a cabo en la Sala Villaurrutia de la Escuela de Teatro un esperado estreno dirigido por un joven director, Julio Castillo. Antes del estreno mundial del video fotografiado y realizado por Rafael Corquidi, de la puesta en escena Vacío, dirigida por Julio Castillo y estrenada en 1980, se llevó a cabo una desmontada mediante una charla a cargo de las integrantes del grupo Sombras Blancas, Jesusa Rodríguez e Isabel Bennett. Y Vacío, pues obviamente, como dice Carmen y Paloma, fue como el Everest de esta investigación de Julio, hacia donde quería llevar la investigación teatral, porque él planteaba en su compañía que quería que solo fueran mujeres, porque decía que el hombre estaba muy bloqueado emocionalmente y que él quería explorar cosas muy profundas. Emoción enorme porque aquí velamos a Julio, ¿sí? Aquí estuvo su féretro y aquí estuvo su cuerpo, y me dio siempre mucha alegría que este teatro llevara su nombre a partir de entonces. ¿Por qué? Pues yo creo que Julio, que era un desmadre, era ese enorme desmadre que movilizó y abrió los canales del teatro mexicano hacia otras fuerzas. Quizá, recordando a Antonana Todd, yo diría que Julio era un artista mexicano, y como no tenía la pinche influencia europea metida, no tenía la pinche cabeza colonizada, entonces era un hombre de barrio que tenía la fuerza que nuestro país requiere. Con el apoyo de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, el comité integrado por Eugenio Cobo Felgueres, Sisu González, Roberto Sosa, Paloma Woolrich, Juan Cristóbal Castillo y Geleán, logró una jornada creativa y variada en actividades y contenidos para recordar a una de las figuras señeras de la escena teatral mexicana de la segunda mitad del siglo XX, Julio Castillo, en su 30º aniversario luctuoso. Con información de Salvador Perches Galván, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. Pensamos que eso era todo y fueron 20 años. Bueno, pues interesante porque Julio Castillo utilizaba el escenario como si fuera un periódico en el que mostraba o a través del cual mostraba la realidad que enfrentaba esa época que a él le tocó vivir, ¿no? Bueno, pues un gran homenaje. Y bueno, pues es jueves de pulsiones. Yo hay una propuesta fascinante que juega en esa frontera entre la fantasía y la realidad, y platícanos, Angélica Bellera, ¿quién te acompaña? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Tenemos aquí a Dulce Pinzón, una gran fotógrafa. Vamos a ver una cápsula sobre su trabajo y regresamos a platicar con ella. Crea sus historias del paraíso y cree en superhéroes de carne, hueso y valentía. Le importa el respeto multirracial y trata de terminar con los prejuicios ante el concepto cuestionable de raza en pleno siglo XXI. Ama el espíritu y la estética de la década de los 50 y a los latinos en resistencia de la escena cultural en Estados Unidos. Dulce Pinzón es una maestra de la puesta en escena de las imágenes fuera de contexto que luego convierte en fotografías. Es creadora de mundos artificiales que relatan la vida que algunos quisieran real, la hermosa Andy con Vincent y el bebé Maximiliano, o los caminos improbables en El Mago de Oz.
valora a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que son el chapulín colorado albañil, la gatúbela niñera, el hombre araña limpiavidrios y el Robin gigoló. Son los héroes invisibles a quienes da nombre y apellido por esa partida de lomo y alma para mandar dinero a sus familias. Trata de generar conciencia ecológica con imágenes metafóricas, pulcras, cuidadas al detalle, para no dejar a nuestros hijos un mundo catastrófico como el que se vislumbra hoy. Con humor ácido en sus escenarios ficción, esta creadora visual transita entre Puebla y Nueva York. Es parte de la lista Forbes de las mujeres mexicanas más creativas. Actualmente, Dulce Pinzón desarrolla Generosity, generosidad, su grito de atención sobre el uso desmedido del unicel, ese material invasivo de nuestros suelos y que lo cubrirá de por vida si no nos ponemos un hasta aquí. Con información y texto de Angélica Abelleira, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver un poco de lo que hace Dulce Pinzón y me gustaría, Dulce, que retomáramos el tema de los migrantes en Estados Unidos. La verdadera historia de los superhéroes. ¿Cómo es que tú estableces contacto con ellos? ¿Cuáles son las reacciones de este trabajo y el seguimiento que le das? Mira, el proyecto lo realicé aproximadamente hace 13 años, cuando yo trabajaba como organizadora sindical, pero también hacía una labor ardua con la comunidad para tratar de ayudarlos en ciertas cuestiones sociales, y entonces ahí fui conociendo a todas estas personas, ¿no? En el momento en que me di a la tarea de empezar el proyecto, pues fue invitar, ¿no?, a estas personas a las cuales eran parte de la comunidad en la cual yo me desarrollaba laboralmente, y entonces uno a uno los fui incorporando al proyecto, haciendo la invitación, claro está, de ser partícipes, ¿no?, del proyecto, pero las dimensiones de este proyecto jamás quizás como las vi, ¿no? Las dimensioné. Entonces, en este momento, como tú sabes que el proyecto o este tema está tan vigente en el clima político mundial, pues representan para mí pues un parteaguas, ¿no?, tanto en mi carrera, pero también como la posibilidad que tiene el arte de poder poner como en la mesa, ¿no?, ciertas cuestiones sociales y de reflexión, y que a través de este proyecto, pues no solamente para mí a nivel personal logré muchos de los objetivos que tenía, que era crear un documento, ficción, una forma distinta de entender el fenómeno migratorio, pero también de podernos cuestionar cuál es el rol de los migrantes y verdaderamente este estigma negativo del cual siempre han sido como no quiero decir víctimas, pero quizás como han tenido que luchar con claro. Y cambiarlo, ¿no? Como resimbolizar y revalorizar justamente cuál es la posición de los migrantes y su aportación, y es más bien pues eso, ¿no?, un tributo que quise hacer a esta contribución. A mí lo que me parece interesante a lo largo de todas tus series, en tu trabajo, es un punto de vista como muy lúdico, pero también divertido. Es decir, no tomarse en serio, no dramatizar sobre temas que podrían ser dramatizables, como el de los migrantes. Es decir, darle este tono juguetón, animarlos a disfrazarse de superhéroes, hacer el trabajo que hacen a diario y darle este tono más lúdico, que me parece que eso puede insertarse en los públicos, ¿no? Sí, yo estoy muy consciente de eso a lo largo de mi trabajo, porque creo que la forma, digamos, de ver el tema migratorio siempre ha sido de la escuela del fotoperiodismo, en donde hay un cierto tono condescendiente, ¿no?, en donde siempre se ha abordado al migrante como una víctima y como prácticamente sin ninguna voz, ¿no? Y desde justamente como rompiendo ese esquema de la fotografía documental, quise crear un proyecto, y bueno, y en general toda mi línea de trabajo tiene mucho que ver con quizás como hacer ciertos guiños culturales, pero también echando mano de otros recursos que no solamente son la fotografía, ¿no?, sino también, por ejemplo, a mí el teatro, el cine, ¿no?, digamos que influenciado mi trabajo enormemente. Y eso, echando mano a esos recursos, porque yo no me considero tal cual una fotógrafa, sí. Puedo lograr crear un lenguaje personal que sea todavía como más
ad hoc a lo que yo quiero decir y contar las historias que yo quiero decir, pero a partir de una narrativa muy personal. Dentro de este rasgo, digamos, coloquial y juguetón, también está el tema de la ecología, generosity, ¿no? Sí. Generosidad, que es donde tú tratas de crear conciencia sobre el uso del unicel. Y las palabras güey y todas estas... La denuncia, La ¿no? denuncia, pero también con un tono invitador al juego. Cuéntanos de Generosity. Sí, mira, en este proyecto me aboqué al unicel, por decir algo, porque creo que si tomo como punto de referencia o hago protagónico un personaje, en este caso pues es el unicel, puedo hablar de cuestiones que tienen que ver con el tema de la basura en general, ¿no? Me aproximé al tema del unicel porque es una recurrente que tengo en mi trabajo o más bien algo que tengo recurrente desde que era adolescente, digamos como ganas de crear algún tipo de, no solamente de reflexión y conciencia, sino de acción, ¿no? En este caso, este proyecto que como se vio en la cápsula, tiene una estructura más de puesta en escena, pero pública, en donde retomo el espacio público justamente como una canvas para denuncias y utilizando el lenguaje que siempre ha sido también como algo que he hecho en mi trabajo, ¿no? Como apoyarme del texto para poder quizás como tener más capas de información y entonces que el público pueda entender mi trabajo de una forma más específica, quizás como más concreta. Entonces, bueno, en el caso de Generosity, ¿no? Que no solamente estoy haciendo como estas frases, sino que ya estoy creando en conjunto con otros equipos de trabajo de arquitectos. Estamos haciendo puestas en escena, in situ, en donde los protagonistas son realmente la posibilidad de reemplazar los materiales tóxicos, en este caso el unicel o el PET, por otros biodegradables, ¿no? Y entonces poder generar no solamente un grado de conciencia de lo que son los materiales tóxicos y representan en nuestro mundo, y reemplazarlos por otros materiales más ecológicos. Lamentablemente se acabó el tiempo, Dulce. Sí, se pasa muy rápido. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Estaremos siguiendo tu trabajo. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes. Buenas noches. Gracias, Angélica. Gracias, Dulce, y bienvenida a Nueva Cuenta. Y nos vamos. Les recordamos que mañana estaremos recordando su centenario a Juan José Arriola. Un programa con mucha música, un programa también con ciencia. La invitación está hecha. Efectivamente, nos vemos mañana. Muy buenas noches. Hasta mañana.